número 2, que es la probablemente que por sigue, cada está 10 orientada a lo que es la contabilidad como disciplina y todo lo que es la parte conceptual de la contabilidad. Y la unidad número 3 del programa, esa es la que está referida a patrimonio. Cuando decimos patrimonio, ahí vamos a ver que tenemos qué es lo que compone el patrimonio y el concepto de las variaciones patrimoniales, que es un tema central que tiene la materia, y es lo que ustedes están viendo en los trabajos prácticos, ¿sí? Entonces, eso vamos a empezar a ver hoy a través de la unidad número 1 en principio. Reitero, porque estoy viendo personas que no tienen sus fotos, así que yo les pido por favor que pueden salir un ratito de la sala, colocar su foto y volver a ingresar, caso contrario les tengo que dar de baja de la sala, ¿sí? Sí o sí tienen que estar con sus fotos. Bueno, nosotros en la clase pasada que adelantamos y vimos un poco de lo que era aspectos de la materia, la parte de contenidos, el tema de la regularidad, el tema de los parciales, el tema de los exámenes finales. Ahora empezamos a ver el tema contenidos. Me habían preguntado en la clase pasada el tema de la grabación de las clases. Acá tenemos dos opciones. Si esta clase va a ser desarrollarla a las unidades tal cual viene en el programa, la clase no se graba, porque las clases estas ya están en la plataforma. Ahora, si esta clase la vamos a usar únicamente para consultas de los que ya han leído, esa sí la podemos grabar para que les vaya quedando la clase para después volver a repasarla o a reiterarla. ¿Estamos? Entonces, yo voy a empezar hoy a desarrollar la unidad número 1 y parte de la 3, que son las que ya tienen ustedes en la plataforma. Por eso es que no la grabamos, porque sería como reiterar la clase que ya está puesta ahí. ¿Sí? En 10 minutitos voy a controlar que estén todos con sus fotos y ahí voy a seguir revisando los nombres y fundamentalmente la foto. Todavía siguen compañeros que sus fotos no están, así que por favor cuidemos ese detalle para poder estar en la clase. Bueno, para ello intento compartirles pantalla, espérame un minuto, a ver si podemos. Recuerden mantener sus micrófonos apagados, por favor. Por favor, los micrófonos apagados. Tenemos sonidos en la sala que son de sus casas. Controlen que sus micrófonos estén apagados, por favor. Bueno, vamos a empezar comentando qué vemos en esta unidad número 1. ¿Cuáles son los temas que se desarrollan en esta unidad? Tenemos básicamente la actividad económica del hombre, el concepto de bienes y servicios, que ahora vamos a un poco aclararlo y vamos a ver por qué es importante este concepto, sobre todo cuando nosotros después tengamos que analizar el tema de la contabilidad, que todavía no sabemos qué es. Esperen un minutito.
Disculpe, profe, usted tiene la opción de silenciar a todos. Sí, sí, eso estoy buscando, dame un segundito. Sí, 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 porque si no va a ser medio complicado. Bien. ¿Se escucha bien ahí? ¿Se escucha? De 10, profe. Perfecto. Sí. Bien, vamos ahora. Vuelvo a... Decía entonces que en esta unidad vemos lo que son bienes y servicios y las organizaciones. Eso es lo que vamos a presentar. Vamos a hacer un recorrido rápido de estas unidades, ya que los temas esto también lo ven en otras materias, pero sí vamos a hacer foco, sí vamos a hacer hincapié en la parte que luego la tenemos que relacionar cuando empecemos estrictamente la registración y la parte de contabilidad. Por eso haremos un repaso, un seguimiento rápido. Reitero, esto que vamos a ver ahora ya está en la clase que está en la plataforma, así que eso le va a llevar una media horita volverla a repasar ahí. Pero sí quiero insistir en un par de puntos que a medida que vayan apareciendo se los voy comentando. Esto lo vas a ver mucho más en profundo en la materia de principios de administración, que están referidos a las necesidades humanas nuestras. Y nuestras necesidades tienen un orden, tienen una jerarquía. Las básicas, las fisiológicas, las primarias, las elementales son las de supervivencia. Es lo que nosotros necesitamos todos los días para mantenernos, si vos querés, vivo. Eso implica el alimento, el abrigo, la casa donde vives, y a partir de ahí vas aumentando las necesidades en cuanto al nivel de jerarquía. Fíjate que a medida que vos vas avanzando, son necesidades más complejas. Ahora, ¿para qué necesitamos o por qué empezamos con las necesidades? Porque vos, si tenés necesidades, para tenerlas satisfechas, ¿con qué las cubrís? Con los bienes. Y ahí entramos al primer concepto de los bienes que está relacionado con nuestra materia. Y los bienes lo tenemos dividido en dos, en bienes libres y en bienes económicos. Los bienes libres son los que están en la naturaleza y que tenemos acceso todos y todos los días. ¿Por qué es un bien el aire? Porque todos los necesitamos para vivir. Pero es un bien libre porque tiene acceso irrestricto y obviamente no tienes que pagar por ahora. Y después están los bienes económicos, que son a los que a nosotros nos interesan. Esos bienes son económicos porque para obtenerlos tienes que pagarlos. Y para que un bien sea económico tiene que tener tres requisitos. Que podamos acceder a ese bien, que ese bien se pueda cambiar por otros bienes y que sean escasos. Es decir, que tenemos tres requisitos que se tienen que dar en simultáneo para que para nosotros el bien sea económico. Supongamos que tenemos un emprendimiento minero en la puna, haces los estudios y el emprendimiento da, supongamos que tenga, qué sé yo, cobre. Ahora, si eso no podés accederlo,
o si accederlo implica un costo mayor que al que vos lo vendrías, ese bien no es accesible, en consecuencia no es para nosotros un bien económico. Es lo mismo que decir que yo vaya, haga un viaje a la luna y descubra que en la luna hay oro. ¿Y es un bien económico? No, porque no tenés acceso. La palabra permutable, la palabra permuta es una palabra que lo asociamos a cambio y eso lo vamos a ver en un montón de actividades que están vinculados a nuestra contabilidad, a nuestra registración. Y son escasos. De estos pasamos al concepto de el Código Civil y Comercial. Este Código Civil y Comercial también lo vas a ver en otra materia, que es el derecho. Y en ese Código Civil y Comercial vas a ver que es inmenso, legisla aspectos civiles nuestros, por ejemplo, nosotros como persona, el nombre, domicilio y demás, y la parte que está vinculada al comercio. Y ahí vamos describiendo algunos artículos. Nosotros en esta materia, algunos de ellos vamos a ver. Y empezamos primero con el tema de los bienes, porque acá el artículo 15, al comienzo nomás del código, habla que las personas son los titulares de los derechos de los bienes que componen su patrimonio. Recordemos que patrimonio son los temas que vos estás viendo, ustedes están viendo en los trabajos prácticos. Y estas personas, que eso lo vamos a ver en la unidad número 2, un poco ya lo habíamos adelantado. Nuestra legislación las divide en personas humanas, que somos nosotros, y las personas jurídicas o ideales, que son aquellos entes que tienen la misma característica como personas. ¿En qué nos parecemos y en qué nos identifica y vinculado con la contabilidad? Que tanto las personas humanas como las personas jurídicas tienen bienes que componen su patrimonio. Y esos bienes, en el caso que pueden ser, algunos son materiales, que también el código los llama cosas, pero también hay otros bienes que son inmateriales. Todo esto componen lo que nosotros genéricamente llamamos bienes económicos. Y cuando hablamos de bienes, acá aparecen dos conceptos, lo que se llama la posesión y lo que se llama la tenencia. Y esto es importante porque luego cuando vemos patrimonio, vas a ver que esto define o distingue qué bienes compondrían tu patrimonio y qué bienes no. Y acá hay todo un tema interesante que se va a ver cuando vemos patrimonio, el enfoque que le damos de este concepto con respecto a los bienes. Posesión y tenencia. Cuando hablas de posesión, tendríamos que asociarlo así entre comillas a poseedor, al dueño, al propietario. En cambio, la tenencia es que vos físicamente estás utilizando ese bien, pero no te pertenece. No te pertenece. Profe, Entonces, eso sería como cuando una persona alquila un departamento. perfecto, ahí tenés. Tenencia, vos tenés el derecho a usar ese bien, pero no es tuyo. ¿Correcto? En cambio, el dueño del departamento, que como bien pones en el ejemplo, el dueño tiene la posesión de ese bien, porque él es el propietario, él es el titular del derecho sobre ese bien, pero no tiene la tenencia, porque la tenencia se lo facilitó a otra persona al cambio de un precio. Y por ahí nos adelantamos un poquito, esto con el concepto de tenencia, vamos a encontrar varias situaciones en donde nosotros como comerciantes, como empresas, como organizaciones, tenemos la tenencia de algunos bienes y en algunos casos pagamos por esa tenencia y en otros casos no. ¿Esto dónde lo vamos a ver? En distintos tipos de contratos, que eso lo vamos a ver cuando veamos la unidad siguiente, que es la unidad número 2. En síntesis, posesión es el titular de un derecho real, es un derecho para ejercer sobre el bien que vos tienes totalmente libre con las limitaciones de los ejercicios de los derechos. En cambio, la tenencia no, vos estás como representante del poseedor y en el caso de la tenencia solamente puedes utilizarlo de acuerdo al acuerdo que hayas hecho con el poseedor o propietario de ese bien. Acá pasamos a una clasificación y esta clasificación es importante. Te diría que parece simple, pero tiene muchísimo impacto esto cuando luego veamos el enfoque contable de los bienes dentro de las organizaciones.
Acá, primer aspecto, cuando nosotros hablamos de la clasificación de los bienes, primero me detengo en el concepto de clasificación. Cuando nosotros hablamos de clasificación, y acá vamos a encontrar toda la materia, y en todas las materias que vos vas a cursar en la carrera, dice clasificación. Cuando hablas de clasificación, lo que estás haciendo es dar un ordenamiento de una determinada cuestión, de un determinado concepto, y ese ordenamiento es siguiendo un criterio. Por eso que cuando uno habla de clasificación, inmediatamente la pregunta que sigue es, perfecto, clasificación de acuerdo a qué criterio. Y acá en este caso, como vemos en pantalla, tenemos tres criterios distintos. De acuerdo a la movilidad, de acuerdo al destino y de acuerdo a la divisibilidad. ¿Habrá otras clasificaciones con otro criterio? Es muy probable. Pero esto tiene el enfoque desde la contabilidad. Primer punto, según la movilidad. Según la movilidad clásica división de bienes económicos, bienes muebles e inmuebles. Un bien mueble es que vos lo podés trasladar físicamente de un lugar a otro. O se pueden trasladar por sí mismos. Suena raro, ¿no? Suena raro. Si yo te diría, ¿y qué bien mueble se puede trasladar por sí mismo? ¿Una vaca? Perfecto. El caso de un animal es el clásico ejemplo de bienes muebles que tienen su propia movilidad. En el caso del vehículo, alguien lo tiene que conducir, pero si ustedes leen los diarios, van a ver que ya hay muchísimos avances de autos que son automáticos, es decir, que tienen su propia movilidad y tienen todo un sistema, un soft que permite como tal. Pero en principio, los animales, que es lo que más cerquita tenemos, está como ejemplo. Y después, los otros son los bienes inmuebles, son aquellos bienes que están físicamente inmovilizados al suelo. Y acá tenés varios ejemplos de inmuebles, puede ser una casa, puede ser un galpón, puede ser un terreno, puede ser un departamento, puede ser una finca en donde yo realice actividad agropecuaria, puede ser un nicho que yo tenga en un cementerio privado. Fíjate que en todos los casos estamos hablando de bienes inmovilizados físicamente al suelo. En esta contabilidad de introducción, acá vamos a ver una partecita, pero cuando pases a contabilidad 1, vas a ver que aquí empezamos a hacer un poco más de detalle en este concepto para reflejar otros tipos de bienes vinculados a este concepto y que tienen algunas características. Según el destino, otro concepto importante en la contabilidad, porque una cosa es que yo tengo un bien para consumir y otra cosa que yo tengo un bien para producir, porque de acuerdo a ese destino, en esta clasificación, cuando luego veamos contabilidad, sobre todo la contabilidad que sigue, la 1, y muchas de las contabilidades que siguen, vas a ver que el tratamiento contable de un bien de consumo es de una forma y el tratamiento forma. Entonces, para vos saber qué tratamiento contable, obviamente vas a tener que saber si el bien es para consumo o el bien es para producción. Aquí llamamos bien de consumo aquel bien que desaparece en el primer uso. Es decir, yo tengo un bien cualquiera que lo utilizo de determinada forma y ese consumo hace desaparecer el bien. En cambio, el bien de producción La es aquel comida. bien que yo lo puedo utilizar. Sí, te escucho. Sí, ¿querías preguntar? No, profe, yo decía que un bien de consumo puede ser como la comida que desaparece en el uso, digamos. Sí, eso es en la casa. Cuando nosotros hablamos de bien de consumo, La ubícate a ver pintura. si cuando nosotros estamos en una empresa, ¿qué puedo tener como bien de consumo en una empresa? Por ejemplo, una resma de papel. Cada hojita de papel que la voy usando, la voy consumiendo. ¿Qué ejemplo de consumo puedo tener en una empresa? Los artículos de limpieza que yo tengo para limpiar las oficinas, los salones de venta, la vereda del local, ¿correcto? Tienes un montón de bienes que yo los voy usando y van desapareciendo. Cuando dice de consumo, no quiere decir que yo lo consuma. Por ahí uno asocia el concepto de consumo a la comida, que es lo que nosotros tenemos en nuestras casas. Pero acá siempre le demos el enfoque desde lo económico y desde lo organizacional. Si yo tengo un vehículo para realizar traslado de productos o traslado de personas, ese vehículo necesita combustible, la nafta o el gasoil. Y ese es un bien de consumo porque a medida que vas utilizando el vehículo va desapareciendo, ¿correcto? Entonces, el concepto de consumo está orientado a esos bienes que desaparecen, pero
lo ubiquemos desde el concepto organizacional o, si vos quieres, desde el concepto de empresa. En cambio, estos otros, los de producción, no. Esos son bienes que permanentemente los seguís usando y en algunos casos lo utilizas para producir otros bienes. Si yo tengo una computadora en la oficina y la computadora yo la utilizo, una sola vez la uso y ya desaparece, obviamente que no. Vos la vas a seguir usando. Entonces, la computadora es un bien de producción. Pero la tinta de la impresora o los cartuchos de Turner de la impresora, eso sí, a medida que vos vas haciendo una impresión, eso va a ir desapareciendo. Entonces, ahí tenés más o menos la idea de lo que es consumo y producción. Lo importante es que cuando luego a esto le demos el enfoque contable, vas a ver que el tratamiento contable es absolutamente distinto, ya sea que el bien es de consumo o sea un bien de producción. Por supuesto que esto lo vas a ir aprendiendo a medida que vas avanzando en las contabilidades y ahí te vas a ir dando cuenta el impacto que tiene en el patrimonio esta diferencia. Y de acuerdo a la divisibilidad, hay bienes que son divisibles, es decir, que yo los puedo partir o dividir en unidades menores, pero el bien sigue siendo igual. Y hay otros que no. Un bien es divisible normalmente cuando nosotros tenemos una empresa de tipo comercial, que enseguida la vamos a comentar. La divisibilidad implica en muchos casos hacer un fraccionamiento de los bienes. Entonces, simplemente yo compro una caja de bien que tiene 100 unidades y yo lo que hago es separar esa caja inmensa en pequeñas cajas o lotecitos de caja y venderlos en forma individual, divisible, y el bien sigue siendo exactamente el mismo. Y es indivisible cuando, ahí no, el bien necesita analizarse en forma completa. Si yo tengo un reloj y yo le saco alguna partecita del reloj, listo, el reloj no sirve. En consecuencia, el reloj como un bien económico es indivisible porque necesita tener todas sus partes para poder seguir funcionando. Vinculado a Tiene, esto, ¿sí? perdón, profe, como ejemplo, el espejo, ¿qué sería? ¿Qué cosa? ¿Un espejo? Indivisible o divisible, porque si lo rompemos, sí se puede Ujú. volver a usar, o sea, sus partes, las grandes, sí se pueden volver a utilizar, pero si rompemos un espejo grande, esas partes normalmente uno las tira. Sí, 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 correcto. Entonces, ahí, ¿cómo me oriento yo en cuál es el sentido? Si el bien, cualquiera que sea el bien, yo lo puedo, el ejemplo que me das me dice que se rompe. Cualquiera sea el efecto que uno cause sobre el bien, si es ese producto, en el caso que me planteas el espejo, me sigue dando pequeñas partes y esas partes mantienen las propiedades de la parte grande, digamos, del bien inicial y lo podés seguir usando, se diría que es divisible. Ahora, si ese ejemplo que vos me pones, supongamos que fuera un espejo, pero fuera una obra de arte y se rompe, desapareció la obra de arte. ¿Sí? Entonces ahí en cada situación lo que hay que ponerse es en el sentido de la utilidad o el uso que puedes seguirle dando a cada una de esas partes de ese bien. Si mantiene la propiedad del bien original, digamos que es divisible. Si no lo mantiene, es indivisible, o sea que ahí vas a tener un montón de ejemplitos que podemos encontrar. ¿Correcto? Entonces, el concepto está en el uso que le puedas dar a esas partes y deben mantener las mismas propiedades que el bien original. Gracias, profe. No, a vos. Bien, acá estamos en la actividad económica. La actividad económica, esto lo vas a escuchar en los diarios, lo vas a escuchar en los medios, y la actividad económica es esa actividad que desarrolla el hombre con el objeto de aumentar la capacidad de los bienes y servicios para satisfacer necesidades. ¿Y cómo se lleva a cabo esta actividad económica? Esta actividad económica necesito los factores de la producción, que ya lo vamos a comentar. Esos factores los introduces en un proceso que es la producción de bienes y servicios y eso genera productos que son consecuencia de ese proceso de producción. ¿Por qué es importante esto? Porque toda la vida económica, y nosotros desde la contabilidad lo que analizamos fundamentalmente son los hechos económicos y la vida económica dentro de las organizaciones, gira alrededor de esta idea. Entonces acá lo primero que nos preguntamos es factores de la producción.
Si nosotros leemos, y eso lo vas a encontrar también cuando veas y curses economía, otra de las materias que tenés en la carrera. Y ahí vas a ver que los factores clásicos o históricos de la producción y te estoy hablando de habrá, no sé, 200, 300 años, que cuando empezamos la revolución industrial en la historia del hombre, los factores de la producción decían tierra, trabajo y capital. Tierra, la propiedad de la tierra, el trabajo y los recursos que genéricamente se identificaban con el capital. Y con esos factores, a través de la relación de los mismos, generábamos bienes y servicios. Perfecto. Entonces, hoy siguen existiendo la naturaleza, que era la tierra, sigue existiendo el trabajo, que son los recursos humanos, y sigue existiendo el capital. Pero con esos tres elementos, hoy, siglo XXI, no es suficiente. No te alcanza. Entonces, en este siglo, a esos factores le agregamos fundamental, clave y estratégico el conocimiento y la tecnología. Entonces, estos factores combinados son los que generan los productos que en forma genérica los identificamos como bienes y servicios que genera un proceso productivo. Es decir, que la función de producción, que la identificamos con la letra P, está en función, por eso el AF, y este conceptito luego lo va a ver en otra materia que también interesa en la carrera, que es matemática, está en función de la naturaleza, los recursos humanos, o sea, las personas, el capital, el conocimiento y la tecnología. Cuando dice que está en función de, quiere decir que depende de la cantidad y la combinación de estos factores el producto que luego vas a obtener. Y vinculado a esto, ahí está otro elemento importante desde la contabilidad, el concepto de los bienes y el concepto de los servicios. Cuando nosotros hablamos de bienes, hablamos de objetos físicos, corpóreos, tangibles, visibles. Ahí tenés en pantalla un montón de ejemplos de lo que son bienes. Es decir, que es un objeto que nosotros, con nuestros sentidos, lo podemos ver, lo podemos tocar, lo podemos incluso olfatear si vos quieres, o sea que en nuestros sentidos lo podemos visualizar. En cambio, los servicios, que es otra parte importante y en muchos casos muy importante en la comunidad, es una actividad que desarrolla algún prestador de servicio. Para que tengas una idea así genérica de la importancia que tiene esta clasificación, en el siglo pasado, en el siglo XX, dentro de las 10 primeras empresas más grandes del mundo, más de la mitad de esas empresas se dedicaban a generar bienes, fundamentalmente petróleo o vehículos. Hoy, siglo XXI, las principales empresas, las más grandes que hay en el mundo, no producen bienes. ¿Qué hacen? Prestan servicios y son las tecnológicas. Ahí están encabezando esto Amazon, por ejemplo, o Tesla, por ejemplo, que también produce bienes, pero presta servicios. Entonces, el concepto de esto tiene muchísima aplicación para que luego, cuando entremos a ver la parte de contabilidad, cómo esto orienta, digamos, la gestión de la administración de los entes y, por supuesto, recetamos desde la contabilidad. Estos servicios, entonces, tenemos prestaciones. ¿Qué ejemplo de servicios tenemos en nuestra ciudad? Empresas que producen servicios vinculados al entretenimiento. Llámale el cine, llámale un boliche, llámales alguna organización de actividades tipo La Serenata, que decían por ahí, no sé si lo comentábamos, actividades artísticas, culturales. Ahí tenés un punto. Otra actividad muy fuerte en la provincia vinculada a servicios es el turismo. Es el turismo. Y hay esta actividad, para que tengas idea, en muchos países es quizás la actividad más importante que tiene en la generación de actividades económicas de los países. Por eso es importante esto que estamos hablando de lo que son los servicios. Estos servicios, a diferencia de los bienes físicos, son intangibles, o sea que no lo podés visualizar concretamente como lo tenés a los bienes. Son diferentes entre sí porque los servicios prestados, supongamos que vos contratas
una persona para pintar el local, o una persona para que arregle un vehículo, o si querés hacer, qué sé yo, un plano para que te haga un plano de una construcción, un ingeniero, todos van a tener diferencias. Entonces la prestación de servicio tiene distintas particularidades y especificidades que los distinguen unos de otros. Y los servicios van todos vinculados. Por eso acá tienes un pequeño cuadrito en donde tenés una diferencia muy grande en lo que son bienes y servicios, pero la parte a que a nosotros nos interesa es justamente el alcance de la importancia que tienen las empresas que producen bienes y servicios. Y acá una Profe, aclaración. Sí. ¿el cine es un servicio? El cine, cuando uno paga una entrada para ir al cine, ¿te dan un bien a cambio o recibís un servicio? Un servicio porque estoy viendo una Exactamente, película que no, exactamente. Un servicio de no es entretenimiento igual. y pagas eso. ¿Cómo, perdón? No. Y no es igual que, por ejemplo, voy al cine Hoyt o al cine del Ujú. Paseo Salda, voy a ver la misma Sí, película. sí. ¿No es el mismo servicio igual? No necesariamente, no necesariamente, porque es probable que en un lado puedas estar más cómodo que el otro o no, por el tipo de butaca. Es probable que en alguno puedas tener calefacción o aire acondicionado y el otro quizás no. Quizás en uno te permitan consumir y en otros no, o sea que no necesariamente son iguales. La película obviamente va a ser la misma, pero aún así quizás el equipo de difusión, el equipo de audio y sonido en uno sea mejor que en otro, y vos que estás sentado recibiendo el servicio, quizás prefiera ir uno que otro por justamente algunas diferencias que puede ser el servicio o incluso el precio, ¿correcto? Entonces, ahí Ah, sí bien, tenés, bien. ¿correcto? Entonces, ahí sí tenés diferencias en las prestaciones de servicios, a pesar de que, entre comillas, parecería que es lo mismo. Un temita acá Ya entendí, interesante, gracias. no, por nada, un temita interesante es el tema de los bienes. Los bienes, tengo empresas que se dedican a fabricar bienes, a producir bienes, y hay empresas que se dedican a vender bienes. Concretamente, cuando nosotros hablamos de la actividad comercial, supongamos que yo tengo una tienda y vendo ropa. Estoy vendiendo un bien, perfecto, yo vendo bienes, pero en realidad mi actividad no es fabricarlo al bien. Yo no fabrico la ropa, ¿correcto? Yo actúo como intermediario entre la persona que fabrica la ropa y mi cliente o el consumidor. En ese caso, la actividad comercial, que es la actividad de compra y venta de bienes, la actividad comercial de compra y venta de bienes, es una actividad de servicio, en donde si bien vos salís de la tienda con un bien, pero el comerciante lo que te está haciendo es un servicio. ¿Cuál es el servicio que te presta? El servicio que te presta es el hecho de que vos no tengas que ir a la fábrica de la ropa para vos comprar ese bien. ¿Está bien? Entonces, la actividad comercial en principio es una actividad de servicio que al cambio de un precio te genera un bien. Bien, esto está vinculado a dos conceptos, al concepto de precio y al concepto de dinero. Aquí no nos vamos a detener mucho. A ver, para que tengamos una idea, nosotros estamos hablando de bienes. Para nosotros hoy el hecho de obtener bienes o servicios es, entre comillas, relativamente simple. Puede ir al negocio, puede entrar por internet, puede entrar por plataformas digitales y comercio electrónico y comprar cualquier bien o servicio. Pero hace muchos años atrás esto no era tan así. Y el intercambio de bienes y servicios existió desde que tenemos memoria, porque el hombre necesitaba satisfacer necesidades. Y ese comercio ha ido evolucionando. ¿Qué se hacía hace muchos cientos de años atrás? Y bueno, yo tenía un tipo de producto y necesitaba otro, y hacíamos lo que llamamos el trueque, el intercambio. O sea, yo produzco papa, vos producís choclo, hacemos un intercambio. El problema se generaba en que era bastante difícil ver o hacer el intercambio cuando los bienes, supongamos, o no los podía dividir o los bienes eran totalmente distintos entre sí. Y ahí aparece el concepto de la moneda. Primero,
tenemos un concepto que es lo que es el dinero. El dinero es un bien que nosotros los aceptamos como medio de pago para realizar las operaciones. Y este dinero en la historia de la humanidad ha ido cambiando en un montón de aspectos. Se utilizaron un montón de bienes, pero hay algunos que tuvieron alguna particularidad. Y de ahí surge el tipo de dinero, que es la clasificación que vos tenés acá. Y que de estos dineros hay algunos que hasta hoy se siguen manteniendo. Tenemos lo que llamamos la moneda metálica, que son las que se hacen con metales preciosos, fundamentalmente oro y plata. ¿Alguien ha visto alguna vez una moneda de oro? Es poco probable. Se siguen utilizando monedas de oro, no para el intercambio, pero sí para conservar el valor. Yo puedo comprar una moneda de oro o puedo comprar un pequeño lingote de oro con el objeto de tener eso como fuente de reserva de riqueza, si vos querés, y lo puedo el día de mañana intercambiar o por otros metales o por plata. Y la moneda subsidiaria es la que está fabricada con metales que no son preciosos, níquel, cobre, que son las moneditas que dicho sea de paso, nosotros acá ni la conocemos porque no vienen a esta ciudad. En Buenos Aires sí vas a poder conseguir moneditas de 2 pesos, de 5 pesos, de 10 pesos, que acá hace rato que le perdimos el rastro. Esas monedas son con metales que no son ni de oro ni de plata. La moneda fiduciaria representa a la moneda metálica. Se llama fiduciaria porque representa a esa moneda. Es decir, que yo puedo tener un papel que diga que ese papel equivale a tantos gramos de oro o de plata. La moneda de papel es fiduciaria. Fiduciaria quiere decir que está vinculado a la fe que se refiere a esta moneda. Es fiduciaria y se puede convertir en moneda metálica. O sea, vos llevas ese papel moneda y te entregan oro o dólar. Pero el que nosotros usamos hoy, esos billetes que tenemos ahí, de los pocos que podemos tener, se llama papel moneda. Es papel moneda porque es emitido por los bancos centrales de todos los países, no es convertible, quiere decir que vos por más que tengas un montón de billetes no te van a dar ni oro y plata, pero sí es usado en el intercambio de nuestras operaciones. Hay otro dinero que no lo vemos en esta contabilidad, eso lo vemos en la contabilidad que sigue, que es el dinero que está vinculado a las criptomonedas. ¿Han sentido hablar de criptomonedas? No. Sí, profe. Sí, No sé. Anoten por ahí el concepto de criptomoneda. Una de las más conocidas es Bitcoin. Analiza, estudia, porque eso lo vas a ver en la contabilidad que sigue, y fundamentalmente para ver de qué se trata, vinculado a este punto. Y esto es importante. Cuando nosotros decimos papel moneda, es emitida por el Banco Central. Si ustedes toman cualquier billetito nuestro, vas a ver que aparece la expresión Banco Central de la República Argentina. Cada país tiene su banco central. Y los bancos centrales es el banco de todos los bancos de un país. Digamos, es como el organismo que regula el funcionamiento de todos los bancos. Y es el único que puede emitir moneda. ¿Sí? Han habido cuestiones raras al medio en otras circunstancias, pero bueno, es el único que puede emitir moneda. Y esa moneda la aceptamos todos. Eso es con respecto al dinero. En cambio, el precio es la cantidad de dinero que se puede recibir por el pago de productos o servicios. Eso es el precio que tiene un producto. Y ese precio, como dice acá, básicamente surge de la oferta y demanda de los bienes y servicios. ¿Qué quiere decir oferta y demanda? ¿Alguien puede dar un concepto de oferta y demanda? Lo que demanda somos nosotros y los ofertantes son lo que produce un producto, digamos, para la venta. Perfecto. Demanda somos nosotros los compradores, ¿sí? Cuando vos hablas de demanda, asociarlo a nosotros compradores. En cambio, la oferta son los vendedores. Entonces, cuando hablas de precio, cuando dice que surge básicamente entre acuerdo entre oferta y demanda, es ese acuerdo que puede surgir, acuerdo entre comillas, que puede surgir entre los vendedores y los compradores. Este tema lo vas a analizar mucho cuando veas economía. Para que tengas una idea así más o menos aproximada de esto de precio. Imagínate
frutas o verduras. La fruta y la verdura no tienen el mismo precio en todos los años, durante todo el año. ¿Por qué no? Porque no todo el año tenés oferta, no tenés la venta de estos productos que son estacionales, salvo muy pocos. Salvo muy pocos. Nosotros en este momento estamos a mediados de otoño, y si vos hoy quieres ir a comprar quizás ciruela o quizás duraznos o quizás sandía, es muy probable que no lo consigas. ¿Por qué? Porque son productos de una estación que ya terminó. Y si hay, es porque puede ser que la hayan traído de otro lado que sí. En cambio, vos tenés otros productos, poner el tomate, que hay veces que el tomate debe estar hoy, ponerle a 30 pesos el kilo, pero hace unos meses atrás puede haber llegado a 100, 150 pesos el kilo, por exagerarte. Entonces, ¿qué es lo que explica esa diferencia grande en el precio, en este caso particular que estamos hablando? Y fundamentalmente es que haya vendedores de ese producto y estos que están relacionados estrictamente con el clima. Si estos productos necesitan agua o sol o que no les dé el frío y pasa algo de esto y no hay vendedores, hay poco producto. Si hay poco producto, el precio tiende a subir. Entonces, este equilibrio entre la oferta y la demanda es lo que genéricamente forma el precio. Pero bueno, esto lo vas a ver cuando veas economía. A esto lo voy a pasar bien de larguito porque esto es simplemente una clasificación que vos lo vas a encontrar en las diapositivas. Es simplemente una clasificación de lo que es el comercio. De aquí, a ver si, bueno, de acuerdo al lugar de ejercicio, es nacional o internacional. En el caso de los medios de transporte, bueno, eso es obvio. Acá está interesante, cuando de acuerdo a cómo se ejerce el comercio por cuenta propia, es porque yo soy el dueño; por cuenta de tercero, es que yo estoy el representante de otra persona; y en participación, cuando somos los socios. Y de acuerdo a la cantidad de las operaciones que se realizan, puede ser por mayor o menor, y eso vos lo vas a ver acá, sobre todo en los mayoristas y minoristas que dicen por ahí la propaganda, está vinculado al volumen de las operaciones y obviamente al precio. Y acá caemos, para llegar a lo que a nosotros nos interesa, el concepto de organización. Este tema también lo pasamos rápido porque esto lo vas a ver, lo van a ver mucho más en detalle cuando analices el tema en la materia de principios de administración. Nosotros cuando hablamos de organización es un sistema compuesto por personas, y esas personas tienen que trabajar en forma coordinada con el objeto de cumplir los fines de la organización y a través de una estructura. Pero fíjate los ejemplos de las organizaciones: empresas, asociaciones, fundaciones, organismos del Estado. Todas estas son organizaciones. Y acá un pequeño avance. Nosotros estamos estudiando contabilidad. Ustedes están estudiando para contador. El día de mañana, cuando salgas a trabajar como contador, contadora, vas a poder trabajar en una empresa, en una asociación, fundación, organismo del Estado, porque en todas ellas se lleva contabilidad. En todas. Por eso nosotros ahora empezamos a conocer, un poco presentar cuáles son estas organizaciones. De ellas, hacemos una primera clasificación según el fin, según el objetivo que tiene la organización, es aquellas que tienen fin de lucro y no tienen fines de lucro. La palabra lucro, no comenté, abro un pequeño paréntesis acá. Pequeño paréntesis. Cuando vas haciendo los prácticos, al final de los prácticos hay un espacio del práctico que dice glosario. El glosario es para que vayas sacando de cada práctico aquellas palabras, aquellos términos que no conozcas el significado, o quizás sí lo conozcas, pero para darle más precisión al significado de esos términos vinculado con la materia. Fundamentalmente vinculado con la materia. Entonces, toma el trabajo de ir analizando esos términos para que los vas buscando, y si hay duda, consultarlos con el profesor. Fines de lucro. El concepto de lucro tiene estrecha relación con el concepto de empresa. Si nosotros decimos, y si tuviéramos que dar un sinónimo de lucro, lucrar, ganar. Lucrar, ganar. ¿Correcto? Ya vamos a ver esto, cómo se genera, y luego, por supuesto, cómo lo tomamos desde la contabilidad. Entonces,
El lucro es el objetivo normal de las actividades que realiza la empresa. Y se entiende por lucro, es el beneficio que se obtiene de acuerdo a las actividades que se desarrollan y, por supuesto, ese beneficio se va a repartir entre él o los dueños. Y acá abro una pequeña pregunta. Cuando nosotros hablamos de lucro, cuando hablamos de obtener beneficios, cuando hablamos de obtener ganancia en una empresa, ¿cómo se saca la ganancia? ¿De dónde? ¿Cómo haces para medir que ganás? ¿Cómo sabes que si te va bien? ¿Qué se mide? ¿Qué se evalúa? Patrimonio neto. ¿Con qué, perdón? Llevando una registración contable. Sí, eso lo hacemos, pero si yo te pregunto, bueno, yo te pregunto, bueno, vos tenés un negocio, ¿cómo sabes vos si ganas o perdés en tu negocio? La diferencia entre lo que ingresa y lo que egresa. ¿Qué aumento Es del una inicio de tu diferencia, patrimonio? Es una estamos de- diferencia de ganancia. es una diferencia. ¿Es una diferencia entre qué? Entre el activo y el pasivo. Activo. Los bienes y los derechos terceros. Sería el activo menos el pasivo. No, no. Oferta y demanda. Ajá. Entonces, fíjate, a ver, supongamos que quisieras, que tuvieras un negocio. Supongamos que tenés un negocio. A ver, te lo hago más chiquitito, Tenés una parrilla y vendes tortillitas al rescoldo, para tomar un rico mate los días que hace frío. ¿Cómo sabes si ganas o perdés cuando vendes una tortilla? ¿Qué comparás? Lo que gastó primero para El hacer. costo Los de costos la... y las Ajá. Y sí, por ahí. ¿Qué O sea, comparo? deberías de sacar beneficio, ¿verdad? Sí, La materia ¿cómo? prima. Debería ser ingreso menos costo. Entonces, si yo voy a vender y vendo tortillas al rescoldo, y yo te vendo esta tortilla en 50 pesos, ese es el flujo positivo, es la plata que yo recibo por lo que yo vendo. ¿Correcto? Esa es la plata positiva. ¿Eso es lo que yo gano? No. Porque yo para venderte la tortilla la tengo que haber hecho la tortilla. Y para hacer la tortilla necesito ingredientes y distintos insumos. Eso es el costo de la tortilla. Entonces, si yo quiero vender, y si vos sos un comerciante, vos obtenés tu beneficio primario, tu primer beneficio central es la comparación entre el precio al cual vos vendes el bien o el servicio que produces menos lo que te cuesta ese bien o ese servicio. Si yo vendo una tortilla y la tortilla te la vendo en 50 pesos, tendré que ver cuánto gasté para hacer la tortilla. Usaré harina, usaré quizás sal, usaré el carbón, ¿correcto? Entonces, lo que a mí me cuesta, lo comparo contra el precio de venta. Entonces, cuando nosotros hablamos de lucro, estamos hablando de la diferencia entre el precio al que yo vendo un bien o un servicio menos lo que me cuesta producir ese bien o ese servicio. ¿Correcto? Esa es la primera idea que tenemos con el concepto de lucro. Después vamos a ver cómo lo medimos, después vamos a ver cómo lo registramos, después vamos a ver qué propone la contabilidad para hacer la evaluación de esto que estamos diciendo. Pero la idea es que, y volviendo al tema de las organizaciones, son esas que tienen este fin de lucro. Pero hay otras que no tienen un fin de lucro. Es decir, realizan actividad, pero no tienen como objetivo obtener una ganancia. Ojo, y es importante. Cuando nosotros hablamos de entidades con fines de lucro, obviamente realizan el intercambio de bienes y servicios. ¿Hay actividad económica? Sí, hay actividad económica. Y si la entidad no tiene fin de lucro, ¿realiza actividad económica? Es muy probable que sí. El hecho de que realice actividad económica no necesariamente implica que tenga por fin obtener una ganancia, pero sí realiza actividad económica. Entonces, las entidades que no tienen fin de lucro tienen por objeto satisfacer distintas necesidades de la comunidad, que pueden ser actividad cultural, deportiva, social, salud, etc. Y ahí tenés ejemplos, un par de ejemplos. Sí, perfecto. Entonces vos tenés un montón de actividades que vos tenés acá
Y eso lo vamos a ver en la unidad número 2, cuando veamos personas jurídicas. Ahí vamos a hacer un detalle y fundación, por ejemplo, la que me planteas. En estos casos, yo tengo una asociación. Yo puedo ponerle una asociación como organización sin fin de lucro, ponerle un centro vecinal que tenga las particularidades de personas que son, reitero, lo vemos en la unidad que sigue, en la 2. Tienes un centro vecinal. ¿El centro vecinal tiene por objeto obtener ganancia? Obviamente que no. Necesita prestar servicio, pero para prestar servicio quizás el centro vecinal necesite organizar un bingo, quizás necesite vender bienes, y en esos casos estamos hablando de actividad económica, ¿correcto? ¿Realiza actividad económica? Sí, pero su fin, su objetivo no es ganar, sino generar y prestar servicios a la comunidad. Pero nosotros Profe. ¿Financia con colaboraciones? Ahí se puede... ¿Podría ser el ejército? ¿Perdón? Sin fines de lucro, ¿podría ser el ejército? El ejército, sí. Cuando nosotros, vuelvo acá, cuando nosotros hablamos de organizaciones de fines de lucro, acá tenés un montón de entidades, muchas entidades. Algunas son privadas y otras son públicas, ¿sí? Esto, acá te lo pongo como ejemplito, pero esto lo vamos a ampliar cuando veamos la unidad número 2, ahí lo vamos a ver más en detalle y vamos a ampliar eso que me están comentando ustedes. Lo que me están comentando, efectivamente, son organizaciones y efectivamente no tienen un fin de lucro. Y ahora vamos a enfocarnos en un tipo particular de organización que es la empresa. Profe, Ahora, disculpe. sí. Sí. ¿Por qué el hospital público sería sin fines de lucro? Porque presta un servicio a la comunidad y el objetivo del hospital no es obtener una ganancia, es prestar servicios sanitarios, servicios de salud. ¿Correcto? En cambio, Sí, pero al pedir un turno, bueno, en mi caso, te dicen que pagues una cierta cantidad de dinero, por así decirlo. Sí, sí. No, eso sí. Por eso es lo que yo recién decía. Cuando nosotros decimos que estas organizaciones no persiguen fin de lucro, no quiere decir que no realicen actividad económica. No es que sea gratis, no. Realizan actividad económica y pueden generar recursos. Por ejemplo, te pueden cobrar para un turno. Suponte que vas a un hospital público y necesitas hacerte una radiografía, quizás te pidan, te cobren para hacer la placa. O sea, que no tengan fin de lucro no es sinónimo que sean gratuitas, ¿sí? No son sinónimos. Ah, bueno, gracias, ¿Sí? profe. Entonces ahí, ¿qué es lo importante? El fin, o sea, ¿para qué se constituye? Y es para prestar un servicio. Que ese servicio lo tengas que pagar o no, no necesariamente es así. ¿Sí? Y acá nos detenemos un poquitito con el concepto de empresa. ¿Por qué? Primero porque es una de las principales organizaciones dentro de la comunidad y nosotros en la contabilidad trabajamos bastante desde las empresas a los efectos de la contabilización. Ahora, por ahí da la impresión de que, la contabilidad, sobre todo cuando empiezas a ver la contabilidad 1 o contabilidad 2, da la impresión de que la contabilidad está orientada a la parte comercial, a la parte de la empresa. Y no. Nosotros lo que vemos en esta contabilidad lo aplicas a cualquier tipo de organización. Pero después vas a ver que los ejercicios que vas a hacer en los trabajos prácticos, no en esta, sino en la contabilidad que sigue, parecería que nosotros hacemos registración contable de empresa industrial, de comercial, servicios, compramos, vendemos, pero por ahí no hacemos la registración contable de una asociación o la registración contable de una fundación, que no tiene fin de lucro, pero sí hacen contabilidad. Entonces, todo lo que nosotros aprendemos acá, y después cuando veamos un puntito que lo vamos a ver en la unidad número 4, ahí sí vamos a ver qué diferencia tiene la contabilidad de esa entidad que no es empresa en comparación con esta que vamos a ver ahora. Vamos con la empresa primero. Al ser una empresa, es una organización, perfecto. Y tiene como objeto crear riqueza, ¿sí? Ese es el objeto que tiene la empresa. En esto tampoco me voy a detener mucho, sí los vas a ver bastante cuando veas la materia de principio de administración, porque ahí se analiza todo lo que es organizacional, ahí vas a ver más detalle de lo que es empresa. Y lo que nosotros hacemos en la empresa es coordinar los distintos factores que lo que vimos recién con el objeto de producir y vender un bien o un servicio.
Veamos los órganos que tiene la empresa, el capital, que es la parte importante, y esto es lo que sí vamos a rescatar de esta unidad, y la función administrativa y económica. Cuando nosotros hablamos de los órganos que pueden tener la empresa, tenemos 5 órganos. Volitivo, los dos con ver corta, directivo, ejecutivo, el órgano de control y un órgano asesor. El órgano volitivo asociarlo a la palabra voluntad y asociarlo a la palabra dueño, propietarios. El órgano volitivo es el órgano propietario de una empresa. Si la empresa tiene un solo dueño, obviamente que esa persona es el órgano volitivo. Pero en las empresas muy grandes, algunas argentinas y otras internacionales, el órgano volitivo muchas veces no aparece o no se lo ve visible. Si vos ves alguna película extranjera y en esa película extranjera es una reunión de empresa, vas a ver personas reunidas en una oficina, en una mesa grande. Hay veces que, o la mayoría de las veces, esa reunión es del siguiente escalón, que es el directivo, que son los directores de las empresas. Pero esos directivos están por debajo de este órgano que estamos comentando inicialmente, que es el volitivo. Entonces, ¿qué es el órgano volitivo? Es el órgano en donde reside la voluntad del ente, es los propietarios del ente. En estas empresas grandes que yo te comento, que en Argentina les llamamos sociedades anónimas y son el equivalente a empresas internacionales y multinacionales, los dueños de esas empresas son los accionistas. Y el accionista es una persona que tiene una partecita de ese capital. Hay empresas que tienen miles de accionistas. Obviamente, cuando nosotros vemos esas reuniones de estas empresas, no están las miles de personas. Hay una pequeña sala, o no tan pequeña, con X cantidad de personas. Esos son los directivos, que son los que cumplen las directivas que reciben del órgano volitivo. En Argentina, las sociedades anónimas, el órgano volitivo es la asamblea de accionistas, es la reunión de los socios. Y esa reunión de socios elige el directivo, que son los que tenés en el escalón siguiente, que son los que llevan a cabo la gestión de la organización. Y esos directivos eligen a su vez los ejecutivos que lo vayan a ayudar en distintas áreas o especialidades. A ellos le agregamos, en algunos casos, no en todos, eso depende del tipo de empresa, que tenga algún órgano de control que fiscalice, que controla. Controla que lo que hace el directivo concuerde con lo que ha dispuesto el volitivo. Eso es esencialmente lo que hace el órgano de control. Y el órgano asesor, que son organismos especializados en distintas áreas que tiene la organización. El asesor típico que podemos encontrar es el asesor legal, o sea, la parte jurídica de la empresa. Pero ahora vamos a este otro concepto, al concepto de capital. Cuando nosotros hablamos de capital, y cuando estamos hablando de capital de empresa, al capital lo podemos dividir en 3 tipos. Capital económico, capital jurídico y capital contable. Económico, jurídico y contable. Por supuesto que el que nosotros vamos a trabajar y que ya vienen trabajando ustedes es el último, el contable. Pero empecemos por el primero. Cuando nosotros hablamos de capital económico, es el conjunto de bienes que están destinados a generar más bienes. Es decir, que yo mi capital económico lo mido en función a los bienes y la capacidad que tienen esos bienes de generar otros bienes. Ese enfoque es económico. El capital jurídico es el capital que surge en la integración que realizan los dueños o los socios cuando iniciamos la empresa. Y normalmente está indicado en el instrumento constitutivo de esas empresas, el contrato de constitución, que es lo que normalmente se conoce. Entonces, si yo hoy tengo una empresa constituida, supongamos, con una figura de sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada, y esas sociedades supongamos que tengan 2, 3 o X cantidad de socios, y cada socio se compromete a realizar un aporte de capital, supongamos de 1.000, son 10 socios, 1.000 por 10 son 10.000, entonces el contrato dirá, esta sociedad se constituye con un capital de 10.000 pesos. Ese importe es el capital jurídico, es el capital que se comprometen a realizar los integrantes de la sociedad cuando inicia la vida de la sociedad y se encuentra plasmado, escrito, detallado en el contrato de constitución. Y el último es el que ustedes ya conocen, que es el capital contable, activo menos pasivo.
Es decir, que el capital contable equivale a nuestro patrimonio neto, que ya lo vamos a comentar. Es la diferencia entre activo y pasivo. Y por último, la función que tiene la administración, tenés una función de gestión, la función de gestión es muy amplia y abarca todo el manejo, así entre comillas, de la organización y de la empresa, y la función de control, que es la que va monitoreando el funcionamiento de la función de gestión. Esto ya lo vimos. Bueno, fíjate la actividad comercial, fíjate el circuito, fíjate el circuito. La actividad de comercio dijimos recién, es aquella que actúa de intermediario entre las empresas que producen un bien y lo facilitan y lo ponen a disposición al consumidor, al público, nosotros. ¿Qué hace la actividad comercial? Compra. Realiza la compra de esos bienes. Esa compra la tenés que pagar. La tenés que pagar en ese momento, puedes tener facilidad de pago, la tenés que pagar en forma anticipada, hay distintas cuestiones y por supuesto la contabilidad toma. Eso que vos compraste lo vas a vender y con esa venta la vas a cobrar y con lo que cobraste vuelves a comprar y se hace el circuito. Comprás, pagás, vendés y cobras. Por supuesto que si vos comprás a $1, cuando eso dé la vuelta, tiene que llegar más de $1, si no, no tenés ganancia. ¿Correcto? Entonces, ese circuito de hacer esta operatoria dentro de la actividad comercial genera que el diferencial entre el ingreso, entre la operación inicial que es la compra, tiene que ser inferior al que vuelve al momento de la venta. ¿Yo realizo como actividad comercial alguna transformación en el bien que estoy vendiendo? No. Así como lo recibo, a lo sumo haré un fraccionamiento, o sea, vender en menos unidades, y así lo vendo. ¿Qué hace la actividad que presta servicios? Acá yo recibo por esa actividad un servicio. Voy a un restaurante no es la comida, sino la atención que yo recibo, el cine que vimos recién. Vas a ver a un boliche, vas a ver un partido de alguna actividad deportiva. En todos los casos vas al médico. En todos esos casos vos lo que estás haciendo es recibir un servicio. Ahora, eso implica tener insumos para prestar ese servicio y depende del servicio que estés prestando. Ese insumo lo tienes que pagar, vos brindas el servicio y cobras ese servicio y que luego se vuelve a materializar en la compra de los insumos. Si la empresa es lo que llamamos una empresa extractiva, extraer quiere decir obtener recursos de la naturaleza. En este caso, como estás viendo en pantalla, nos estamos refiriendo a una actividad extractiva minera, ¿sí? Esto es el interior de una mina extractiva de minerales. Entonces, lo que vos haces ahí, haces primero la compra, en este caso estás viendo la cartilla, estás viendo un volquete, estás viendo la instalación que se ha hecho, algunos de instalación eléctrica, has hecho toda la compra de bienes y la infraestructura, la pagaste, y luego ya dependerá del tipo de industria extractiva a la cual te refieras. En este caso particular, toda la parte técnica que involucra la extracción de los minerales y la venta de esos minerales, y con esa venta volvemos a generar el circuito. Fíjate que lo primero que hablamos fue la comercial, después pasamos a servicios. Ahora estoy hablando de una empresa extractiva, que puede ser una empresa minera, puede ser una empresa pesquera, en donde la extracción es pescado y luego lo vas a vender. Puede ser el petróleo, que es también extraer productos de la naturaleza, y en todos los casos, por supuesto, la diferencia va a estar acá, en el tipo de actividad que haces a los efectos de poner a disposición lo que vos obtienes de la naturaleza para luego realizar la venta. Acá tenemos otra, muy cercana a nosotros, en nuestra zona, y fíjate que todas estas actividades económicas tienen algunos aspectos en comunes y que luego lo vas a ir viendo a medida que vamos avanzando o que van avanzando en el estudio de las contabilidades. La empresa agrícola, compras y vendes, todos tienen exactamente lo mismo. ¿Y qué es lo que te cambia? Es la producción, el ciclo. En este caso, yo estoy comprando insumos. ¿Qué compraré como insumos? Los agroquímicos, la semilla, el gasoil para que funcione el tractor, los sueldos de los obreros,
que trabajan en la producción, y en este caso yo tengo la preparación de la tierra, la siembra, luego la cosecha, vendes el producto y eso con el vendes te sirve para comprar los insumos para la temporada siguiente. Y ahí voy haciendo el circuito. En todos los casos, la idea es la misma. Comprar y cuando vendas, eso debe superar a tus costos. Y esto que está acá, lo vas a ver, creo que en la contabilidad 2, en otra de las contabilidades, cómo en la contabilidad vas llevando el registro de cada una de estas etapas que vamos indicados acá. Después está, aunque quizás no tenga mucho nivel de desarrollo en nuestra provincia, a diferencia de otras provincias, la actividad industrial. En la actividad industrial, ¿vos qué haces? Compras insumos, los pagás, y viene lo que se llama el proceso de fabricación. Hay toda una materia que tiene la carrera que está destinada a esta actividad. Se llama contabilidad de costos, y ahí vos vas a analizar este proceso y luego cómo vas registrando contablemente este proceso hasta que luego vendas ese producto y con lo que vos obtienes vuelvas a iniciar el circuito. En todos los casos, la idea es la misma. Compro los bienes o los insumos que necesito de acuerdo a la actividad, los produzco o los vendo directamente y con lo que yo tengo en la venta, volver a comprar, por supuesto, en lo que a vos te ingresa en la venta debe superar a lo que vos invertiste en los costos del bien o del servicio. Y para terminar, acá lo que vimos recién es empresa. Nosotros nos dedicamos, y en la carrera se dedica mucho al tema de las empresas con respecto a las características que tiene y, por supuesto, con respecto a la contabilización de todas las operaciones que la empresa realiza. Pero después tenemos otras entidades, y estas entidades también llevan contabilidad. También hay que saber contabilidad. También se utiliza la contabilidad. Por supuesto que no se dedican a producir bienes y servicios. Entonces tenemos dos tipos, las llamadas organizaciones no gubernamentales o llamadas ONG. Son entidades que no tienen fin de lucro y tienen como objeto realizar algunas actividades para satisfacer necesidades de la comunidad. Realizar actividades para brindarle a la comunidad. Estas entidades no son estatales, por eso se dicen no gubernamentales. Y las realizan personas. Yo puedo realizar una ONG a los efectos de ayudar, por ejemplo, a niños que tienen una determinada enfermedad. Puedo usar una ONG para adultos mayores que tienen alguna determinada dolencia o alguna determinada necesidad. Puedo usar ONG para ayudar a pequeños productores de una zona del interior de la provincia. Tenemos un montón de actividades. Entonces, esta no es iniciativa del Estado, acá el Estado no participa, es totalmente, está integrado por personas. Y estas ONG tienen su propia organización, ¿sí? Eligen cómo van a funcionar, eligen sus autoridades, obviamente no hay ganancia, y tienen un patrimonio y realizan actividad económica. Recordemos que el concepto de actividad económica la tenés presente en todas estas entidades. Y por último, los entes llamados públicos. Cuando nosotros hablamos y damos la expresión esta que está acá, públicos. Cuando decimos públicos, está vinculado al Estado. Cuando hablamos del Estado, llámese nación, llámese provincia y llámese municipalidades.